Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo estas deliciosas gelatinas, espero les guste. Comenzamos con los ingredientes. Aquí vamos a necesitar 3 diferentes sabores de gelatina. Puedes utilizar más sabores, yo en esta ocasión solamente estos 3 sabores porque son los que más les gusta a mis hijos, entonces esto ya es opcional. Vamos a disolver la gelatina en agua caliente. Estoy utilizando 3 tazas de agua o 750 mililitros. Ya que está bien disuelta, yo las tapo y las llevo a refrigerar. Vamos a comenzar haciendo la preparación de 3 leches. Aquí estoy utilizando 1 litro de agua y 1 taza. Y estoy agregando 1 taza de azúcar. Vamos a disolver y vamos a calentar a que dé su primer hervor. Aquí ya estoy hidratando la grenetina. Tenemos 400 mililitros de agua y 6 cucharadas de grenetina sin sabor o 60 gramos de grenetina. Aquí ya dio su primer hervor. Vamos a agregar la grenetina hidratada. En el momento de que ya estamos agregando la grenetina, apagamos el fuego. Mezclamos para que se disuelva la gelatina y se integre. Voy a agregar 250 mililitros de media crema. Mezclamos para que se integre. Agregamos 1 lata de leche condensada. Esta gelatina de 3 leches me gusta mucho, tiene un excelente sabor y también es muy rendidora. Agregamos 1 cucharada de vainilla transparente, esto es para no darle color, pero si tienes de la otra vainilla no hay ningún problema, puedes agregársela. Mezclamos y vamos a dejar enfriar. Aquí ya están las gelatinas. Vamos a hacer los cuadritos. Ya el cuadrito depende de cómo te guste. Aquí el tamaño que quieras utilizar. Para las gelatinas de agua vamos a agregar en los vasos los 3 sabores de gelatina. La medida que estoy utilizando de vasos es de 10 onzas. Pero si tú quieres vender te recomiendo que sea un molde de 7 onzas. Así queda mucho mejor para la venta y te rinde más. Aquí estoy utilizando 3 tazas de agua caliente. Y vamos a disolver una gelatina cristalina. Para las gelatinas con fruta vamos a dejar enfriar la preparación. Vamos a hacer varias versiones de gelatina, ya tú decides cuál es la que te gusta más. Aquí en esta versión estoy agregando fruta. Te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Muchas gracias por ver este video y también si te suscribes, toca la campanita de notificaciones, así no te vas a perder de ningún video. Espero y les esté gustando estas deliciosas gelatinas. Aquí ya tenemos la preparación de 3 leches fría. Vamos a agregarle las 3 leches a los vasitos con la fruta. ¿Yo cuánto cobraría por estas gelatinas? Yo cobraría hasta 28 pesos o 30. ¿Por qué? Porque ha subido mucho los ingredientes y hasta los vasos también subieron mucho. Entonces sí te recomiendo que sea un vaso más chico, que sea de 7 onzas para que rinda más y tengas más producto.
Recuerda que en cada ciudad y en cada país es diferentes precios, entonces tienes que sacar muy bien tus costos para que tengas tu buena ganancia. Ya que terminamos de llenar, ya vamos a refrigerar. En esta solamente vamos a llenar 3/4 del vasito porque arriba va a llevar fruta y gelatina transparente. Entonces estos hasta los 3/4 y refrigeramos. Aquí les muestro otra versión que les encanta a mis hijos y también es otra opción para venta de gelatina. Yo estoy agregando la preparación de 3 leches y solamente trituré 5 galletas para estos 7 vasitos de gelatina. Aquí ya vamos a tener una gelatina Oreo. La medida de estos vasos es de 4 onzas. Voy a utilizar mini galletas partidas a la mitad, no estoy utilizando las enteras y solamente se lo vamos a añadir a la parte de arriba. Esta es otra versión de gelatina mosaico, pero aquí le agregamos nueces. Estas son las que dejamos refrigerando a 3/4. Voy a agregar un poquito de gelatina cristalina, ya está fría. Vamos a agregar solamente muy poquito para agregar la fruta. Así vamos a ir agregando la fruta, ya la decoración es a tu gusto. Si es gelatina para venta, siempre hay que agregar más fruta de la que esté más económica y la fruta que esté más cara hay que agregar menos cantidad. Hay que llevar a refrigerar para que quede la fruta abajo y después agregamos un poquito más de gelatina cristalina. Aquí agregué 2 trocitos de nuez. Las llevamos a refrigerar por 2 a 4 horas para que queden bien firmes estas gelatinas. Aquí están las 4 versiones de esta gelatina que pudimos hacer. Queda deliciosa la de Oreo, queda muy rica. Y también la de fruta con la combinación de mosaico queda muy rica. Me salieron de estas preparaciones 17 vasos grandes y 7 chicos. De verdad que queda muy ricas. Espero lo intentes y me comentes. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo esta deliciosa receta de gelatina de pingüino, gansito, chocorroles y bubulubu. Espero les guste. Comenzamos con los ingredientes. En una cacerola vamos a agregar 1 litro de leche. Vamos a calentarla. Vamos a agregar 1 taza de azúcar. Vamos a comenzar con 6 cucharadas de grenetina sin sabor. Vamos a hidratarla en 400 mililitros de agua. Vamos agregando la grenetina de forma de lluvia y mezclando. Un cuarto de leche, vamos a agregar 2 cucharadas de maicena y vamos a disolverla.
Cuando hizo su primer hervor la leche, vamos a agregar la preparación de leche y fécula de maíz. Se la vamos a agregar y vamos a dejar que espese un poco, unos 3 minutos, y apagamos. Apagamos el fuego y vamos a agregar la grenetina. Ya está previamente hidratada, se la vamos a agregar. Ya que se derritió la grenetina, vamos a agregar 250 mililitros de media crema. Batimos para que se integre. Agregamos una cucharada de vainilla, puede ser también vainilla transparente para que no le agregues color. Una leche evaporada. Una lata de leche condensada. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal, dale like, comparte, toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Mil gracias por ver este video. Con un batidor globo vamos a deshacer la crema que quedó flotando. Vamos a necesitar una cucharada de cocoa en polvo. Yo le voy a agregar una cucharada de la mezcla de leche, de la gelatina de leche. Con el batidor de globo vamos a mezclarlo para que se quiten todos esos grumitos. Para la gelatina de piña y fresa vamos a agregar 3/4 de taza caliente y un sobre de gelatina. Lo vamos a dejar enfriar por completo, tiene que estar totalmente frío. En otro recipiente voy a agregar como 1 litro de la preparación de la gelatina de leche. La otra gelatina que dejé voy a agregar la preparación de chocolate y vamos a mezclar. Si quieres la preparación sabor chocolate completa, vas a agregar 2 cucharadas de cocoa en polvo más. Tú tienes que ir probando y a ver si te gusta con esa cantidad de chocolate o le agregas más. Para mí es suficiente con esa. Con un batidor de globo vamos a deshacer esos pequeños granitos de cocoa. Y así queda la preparación. Los moldes que estoy utilizando es del número 4 o 4 onzas y el más grande es de 10 onzas. Todas las mezclas de gelatina están a temperatura ambiente. Vamos a agregar primero la de chocolate y vamos a refrigerar. Ya que esté bien cuajada, vamos a agregar la de piña y la de fresa. Y otra vez volvemos a meter al refrigerar.
Cuando yo las hago para venta, la más grande es de 7 onzas y la doy en 20 pesos mexicanos aquí en Guadalajara. Y las pequeñas de 4 onzas lo doy en 14 pesos. Para la de pingüino voy a agregar solamente mezcla de chocolate y gelatina de 3 leches. Solo cuando hago la de pingüino de 7 onzas, agrego la mitad de un mini pingüino. En la gelatina de pingüino voy a agregar un pingüino entero en la grande. Y en los vasitos pequeños voy a agregar una cuarta parte de un pingüino. Son mini pingüinos. Todos los chocolates y pingüinos estaban en el congelador, así no tienes el riesgo de que se vaya a derretir el chocolate. Y la mezcla de 3 leches ya está a temperatura ambiente, entonces no vamos a tener ese riesgo de que se derritan los chocolates. Agregamos la siguiente capa de gelatina 3 leches. Vamos a agregar la mitad de un mini chocorrol o puedes agregar los 2 chocorroles como a ti te guste. Vamos a agregar la mitad de un mini pingüino. Vamos a agregar un mini bubulubu. Pues esto es todo, espero te hubiera gustado y te sea de ayuda. Mil gracias por ver este video, nos vemos en el próximo. Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo este postre viral de 2 ingredientes, pero para mejorarlo y darle más cremosidad vamos a agregarle otros 2 ingredientes más. Comenzamos con la preparación de chocolate. Aquí yo tengo 300 mililitros de leche o una taza y un cuarto. Esta leche está caliente. Batimos para que se disuelva y lo que queremos es dejarlo, esta preparación de la gelatina, que esté tibia. No tiene que estar totalmente fría, solamente tibia. Comenzamos, vamos a licuar. Aquí yo cometí un error. Es de que no dejé más congelar, le faltaba un poquito más de congelar la leche. Esta es leche normal, no es leche evaporada, es leche normal. Son 300 mililitros, se lo vamos a agregar a la licuadora y vamos a agregarle 90 gramos de queso crema. Esto le da cremosidad y sabor. Una cucharada de cocoa en polvo, este le da mucho más sabor a chocolate. De verdad que queda muy rico con esta cucharada de cocoa. Licuamos de 1 a 2 minutos. Quise dejar esta parte del video y no hacer otra preparación de chocolate para que vean que todos cometemos errores. Y aquí el error que yo cometí es no dejar más congelar la leche. Tenía que estar más congelada, entonces por eso no hizo más espuma y no se ve más cremosa. Y también la preparación de la gelatina de chocolate estaba un poquito más caliente, entonces tiene que estar tibia más no caliente, por eso no hizo esa textura espumosa y cremosa.
También tienen esta opción para mejorar el sabor de las bolsitas de gelatina instantáneas de sabor. De verdad que quedan más cremosas y con mucho más sabor, quedan deliciosas. Yo voy a utilizar este molde para gelatina, es de 6 onzas y el otro es de 10 onzas. Solo le voy a agregar un poco de la mezcla de chocolate para hacer las napolitanas. En la descripción del video te voy a dejar las cantidades y los ingredientes. Aquí vamos a utilizar 300 mililitros de leche, está caliente, y el sobrecito de gelatina sabor vainilla. Vamos a disolverlo y vamos a agregar una cucharada de vainilla. Este le da mucho más sabor. Yo voy a agregarle unas gotitas de colorante en gel para darle más color. Vean, aquí está la otra consistencia. Está más congelado. Así debe de quedar, a diferencia de la otra, estaba como un poco más líquida. Vamos a agregar 90 gramos de queso crema. Y licuamos por 1 a 2 minutos. A comparación de la otra preparación, está más cremosa. Vamos a agregar la preparación de la gelatina de forma de hilo. La preparación de gelatina debe de estar tibia para podérsela agregar. Aquí se ve la diferencia de la primera preparación, la de chocolate. Aquí se ve mucho más cremosa. Debemos de trabajar rápido porque el ambiente es frío, entonces rápido se va a cuajar y no nos va a dejar trabajar. Agregamos la preparación en los moldes. Como les había comentado, está haciendo frío, entonces rápido se cuajó, pero tiene solución. Lo volvemos a llevar a licuar y así vamos agregándoselo a cada molde hasta que terminemos de agregárselos. Ya ven la consistencia y volvemos y se vuelve a cuajar y ya no nos deja trabajar. Volvemos a pasarlo por la licuadora. Comenzamos con el de sabor a fresa. Aquí estoy utilizando 300 mililitros de agua y un sobre de preparación de gelatina sabor fresa. Vamos a disolverlo y dejamos que quede la preparación tibia. Aquí tengo 350 mililitros de leche. Ese punto debe de estar casi congelada y la preparación de gelatina debe de estar tibia. Vamos a agregar a la licuadora. Agregamos la leche. ...90 gramos de queso crema y 150 gramos de fresas. Licuamos por 1 a 2 minutos. Esta preparación sabe muy rica, sabe a fresas con crema. De verdad queda muy rica, muy cremosa también. Te lo estás comiendo y está esponjadito y queda muy cremosa. Espero lo intentes. Aquí ya licuamos por 2 minutitos y vamos a agregarle la gelatina, la preparación de gelatina de forma de hilo.
Si te gusta este video, suscríbete a mi canal, dale like, comparte, toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Mil gracias por ver este video. Son 4 ingredientes en total. Recuerda que dijimos que estamos haciendo la receta de 2 ingredientes, pero yo cambié la leche evaporada por leche normal porque también queda. Y como estamos agregando el queso crema, no es necesaria la leche evaporada, pero si tú quieres agregárselo también es otra opción. Y agregamos un poquito más de sabor y más cremosidad. Vamos a agregárselo para hacer unas gelatinas espumosas napolitanas. De verdad que quedan súper riquísimas. Espero de verdad que lo intenten y me comenten qué tal les pareció. Tal vez ya probaron la de 2 ingredientes y puedan comparar con esta receta y decidan cuál les conviene o cuál sabe más rica. Es un postre de 4 ingredientes, pero tiene mucha cremosidad, mucho sabor y queda súper delicioso. Nos vemos en el próximo video. Gracias.